Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Se reveló el día de hoy que un miembro del personal de la oficina del gobernador dio positivo a COVID-19. Un portavoz de la oficina del gobernador informó que esta persona no tuvo contacto con el gobernador Gavin Newsom o personal cercano al gobernador. En otro caso, también se reveló que otro empleado del estado dio positivo a la enfermedad. La oficina gubernamental informó que se percataron de lo sucedido este lunes. We are going through a contact tracing process led by the Department of Public Health, and they have both been isolated, and we are working back from that frame to make sure that everybody is appropriately tested. El gobernador no reveló cuándo fue la última vez que él dio negativo, solamente que ha tomado la prueba varias veces con resultados negativos, agregando que aquellos que estuvieron cerca de esas dos personas tendrán que seguir el protocolo necesario. Por lo tanto, el presidente Trump está de regreso a la oficina oval de la Casa Blanca, a pesar del temor que existe que podría propagar el virus de COVID-19. Al personal, el médico de la Casa Blanca reveló que el presidente no ha tenido síntomas en las últimas 24 horas. Y por primera vez en 5 años, el Día de las Brujas o Halloween sucederá en un sábado. Y aunque no existen restricciones para esta tradición, para aquellos que quieran salir a pedir dulces de puerta a puerta, el condado le recuerda a padres y niños el usar una mascarilla de tela, no una que sea parte de un disfraz, y que el mantener una distancia social segura. But yeah, we're hoping that Halloween isn't canceled altogether. I think it will look different than it has in the past. I think people will need to be very mindful that COVID is still lurking, and that's definitely something you don't want to have end up in your trick-or-treat bag. Y si es de las personas que estará entregando dulces, el condado dice que debería de hacerlo al aire libre mientras usen guantes. Y al evitar que individuos tomen sus propios dulces, también piden que personas se mantengan alejados de grupos grandes y el tratar de celebrar en casa solamente con esos que viven en la residencia. Los Centros de Control y la Prevención de Enfermedades no consideran fiestas o el tradicional trick or treat como algo de alto riesgo. Y mientras más condados comienzan su proceso de reapertura en el valle, eso quiere decir que el aprendizaje en persona podría suceder muy pronto. Para distritos escolares más grandes, algunos distritos más pequeños ya le dieron la bienvenida a estudiantes. De acuerdo a un reporte del estado, el progreso ha sido positivo. We have not seen a connection between increased transmission and school reopening or in-person learning. We're asking that question constantly. We're looking at the information to see if there is a connection, and so far we have not found one. Por lo menos 28 condados han comenzado a ofrecer clases en persona. El doctor Galí dice que aún no está listo para llamar las reaperturas un éxito. Sí dice que todo marcha bien. En otras cosas, bomberos que combaten el incendio Glass al norte del estado posiblemente fueron expuestos a monóxido de carbón. 16 bomberos fueron evaluados este martes debido a la posibilidad que fueron expuestos al monóxido de carbón. Varias ambulancias se ayudaron en el Fairgrounds del condado de Sonoma. Uno de los bomberos fue llevado al hospital, los otros fueron dados de alta. Representantes de CAL FIRE dicen que fueron expuestos en una área fuera de la zona de incendios, pero no se ha dado a conocer más detalles. El incendio Glass continúa ardiendo en los condados de Napa, Sonoma y Lake y ha devorado más de 67,000 acres y está a un 54% de contención. El incendio SQF Complex al sur del valle continúa forzando a que más personas evacúen sus viviendas. La oficina alguacil del condado de Tulare emitió una orden de evacuación obligatoria para el Presora Sur en la intersección de Cinnamon Canyon Road y South Fork Drive. Un centro de evacuación temporal ha sido abierto en la plaza de Porter Road Government al oeste de Henderson. En el caso del incendio SQF Complex, bomberos han controlado un 65%. Las llamas han consumido más de 158,000 acres. Todas las otras evacuaciones obligatorias siguen en pie. Por otro lado, el incendio Creek continúa consumiendo todo su alcance. El incendio ha crecido cerca de 4,000 acres desde el día de ayer y está a más de 328,000 acres. Las autoridades revelaron que existe un 49% de contención en este incendio.
El vicepresidente Mike Pence y la senadora Kamala Harris se enfrentarán esta noche durante un debate vicepresidencial. El debate sucederá en la Universidad de Utah en Salt Lake City. No olvide que podrá ver el debate en vivo comenzando a las 6 de la tarde por KC24. Se espera que el evento demore 90 minutos. En otras cosas, el Departamento de Policía de la ciudad de Clovis busca al ladrón que entró a un negocio. Vean estas imágenes. Autoridades buscan a este hombre que fue captado en cámara el 30 de septiembre entrando por una pared al negocio Clovis Discount Cigarettes cerca de las avenidas Shaw y Miniwawa. Se puede ver cómo el sujeto se arrastra por el agujero que él mismo hizo. El sospechoso llenó su bolsa de cigarrillos y otros objetos y escapó de la escena. Si usted conoce su paradero, se le pide que se comunique con la policía de Clovis. Por su parte, el Departamento de Policía de la ciudad de Fresno está estrenando una nueva estación. La nueva subestación está localizada al sureste de la ciudad, en las avenidas Tulare y Agrell. El alcalde Lee Brand y el futuro alcalde de la ciudad, el ex jefe de policía Jerry Dyer, estuvieron presentes, al igual que el actual jefe de policía Andy Hall. Y personas en la ciudad de Clovis ahora podrán usar el sistema de tránsito completamente gratis. Miembros del Consejo de la ciudad decidieron que personas podían viajar a ningún costo gracias a la medida C y fondos adicionales. Los viajes ya están disponibles. Staff here at the City of Clovis regularly evaluates transit fares, and looking at all of the events from this year and the extraordinary impact the pandemic had on our passengers, along with our financial situation, we thought it was a good time to talk about this. Cualquier persona puede viajar en la línea Stage, pero para la línea Roundup se necesita ser preaprobado. Al norte del valle, un hombre dio una donación muy generosa al Distrito Escolar Unificado de Madera. Ricardo Hernández, empleado de Pro Realty, dice que plantó cientos de calabazas con la esperanza de tener una huerta de calabazas. Pero debido a la pandemia que se vive, Hernández decidió que era mejor el donarlas. Esta idea salió de mi hijo. Tengo un hijo que tiene 4 años y en febrero, ahí en mi oficina tenemos una hectárea. Y atrás de la yarda tenemos como media hectárea que cada año nomás es puro zacate y hierbas. Este año yo y mi hijo andamos en el tractor mochando las hierbas. Y él empezó a hablar de Halloween, él solo. Lo que pasó, yo de papá empecé a hablar con él y le pregunté por qué le gusta mucho el Halloween. Y le gusta pedir los dulces, se gusta los disfraces y luego también le gusta jugar con las calabazas. Hernández donó un total de 800 calabazas. Y seguimos celebrando el mes de la herencia hispana con un programa especial. Esta noche les estaré presentando el arte, la cultura y los servicios de la comunidad hispana en el Valle y alrededor del país. Esta noche a las 9, completamente en español por KC24, así que no se lo pierda a las 9 de la noche el día de hoy. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.